La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura se construye de conocimiento. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. Indica cuán caliente o frío está un objeto o sustancia. Se mide en grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin. El calor es una forma de energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de temperaturas. Esta transferencia de energía puede ocurrir de varias maneras, como conducción, convección y radiación. Las tres escalas de temperatura más comunes son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La escala de grados Celsius, también conocida como escala centígrada, es una unidad de medida de temperatura utilizada en gran parte del mundo, especialmente en contextos científicos y cotidianos. En la escala Celsius, el punto de congelación del agua se define como 0 grados. El punto de ebullición, bajo una presión atmosférica normal, se establece como 100 grados Celsius. La escala de grados Fahrenheit es una unidad de medida de temperatura utilizada principalmente en los Estados Unidos. Fue desarrollada por el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit. En la escala de Fahrenheit, el punto de congelación del agua se establece en 32 grados Fahrenheit. El punto de ebullición, bajo una presión atmosférica normal, se fija en 212 grados Fahrenheit. La escala de Kelvin es una unidad de medida de temperatura y es ampliamente utilizada en contextos científicos y técnicos. La escala de Kelvin comienza desde el cero absoluto, que es la temperatura más baja posible. El cero absoluto se define como 0 Kelvin y es igual al cero de la escala de grados Celsius menos 273.15. El calentamiento del aire ocurre mediante varios mecanismos, y estos procesos son fundamentales para comprender la meteorología y los cambios en la atmósfera. La radiación solar es la principal fuente de calor para la atmósfera. La energía solar llega a la Tierra en una forma de radiación electromagnética, principalmente luz visible. Cuando la radiación solar llega a la superficie terrestre, ésta se calienta y parte de ese calor es transferido al aire circundante. Conducción. La conducción es el proceso de transferencia de calor a través de un medio sólido. En la atmósfera la conducción no es tan significativa como en sólidos, pero aún contribuye al calentamiento del aire en contacto directo con la superficie terrestre. La convección es el movimiento del aire caliente hacia arriba y del aire frío hacia abajo. Cuando el aire en la superficie se calienta, se vuelve menos denso y tiende a ascender, creando corrientes ascendentes. A medida que el aire desciende, se enfría y eventualmente crea un ciclo de convección. Advección térmica. Es el transporte horizontal de aire cálido o frío. Puede ocurrir cuando una masa de aire se desplaza hacia una región más fría, o cuando una masa de aire frío se mueve hacia una región más cálida. Compresión adiabática. La compresión adiabática se refiere al calentamiento del aire cuando es comprimido. Este fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando el aire desciende en la atmósfera y experimenta un aumento de presión, lo que resulta en un aumento de la temperatura. Calentamiento por fricción. El calentamiento por fricción ocurre cuando el viento interactúa con la superficie terrestre. A medida que el viento se desplaza sobre la superficie, experimenta fricción, lo que genera calor y contribuye al calentamiento del aire cercano. Calentamiento orográfico. El calentamiento orográfico se produce cuando el aire húmedo se eleva sobre una barrera topográfica, como una montaña. A medida que el aire asciende, se enfría adiabáticamente y libera el calor latente de la condensación, calentando la atmósfera circundante. Calentamiento por compresión descendente. Cuando el aire desciende en la atmósfera, experimenta una compresión y se calienta. Esto ocurre en sistemas de alta presión, donde el aire de la atmósfera desciende y se calienta al aproximarse a la superficie terrestre. Estos mecanismos de calentamiento del aire están interrelacionados y tienen un impacto significativo en la dinámica atmosférica. La variación diurna y estacional de la temperatura del aire son patrones climáticos fundamentales que se observan en la atmósfera y que influyen en las condiciones meteorológicas en diferentes momentos del día y año. La variación diurna se refiere a los cambios en la temperatura del aire que ocurren a lo largo del día. Está directamente relacionada con el ciclo de luz solar durante las 24 horas. Mecanismos. Durante el día la radiación solar llega a la superficie terrestre, calentando la atmósfera. La temperatura tiende a alcanzar su punto máximo en las horas de la tarde, cuando la radiación solar es más intensa. Durante la noche, la pérdida de radiación solar conduce a un enfriamiento, y la temperatura alcanza su punto mínimo en las primeras horas de la mañana. La latitud, la época del año, la cobertura de nubes y las características topográficas pueden influir en la magnitud de la variación diurna. Las áreas continentales tienden a experimentar variaciones más pronunciadas que las áreas marítimas.
la variación diurna es esencial para entender fenómenos meteorológicos, como las olas de calor, la formación de nubes y la distribución de la precipitación a lo largo del día. Variación estacional. La variación estacional se refiere a cambios en la temperatura del aire a lo largo de estaciones del año. Está vinculada a la inclinación del eje terrestre y su órbita alrededor del Sol. Durante el verano, la región inclinada hacia el Sol experimenta días más largos y una radiación solar más directa, lo que resulta en temperaturas más altas. En invierno, la región inclinada lejos del Sol tiene días más cortos y una radiación solar menos directa, lo que conduce a temperaturas más bajas. La variación estacional está influenciada por la inclinación del eje terrestre, la forma de la órbita de la Tierra y la distribución de la radiación solar en diferentes latitudes. La variación estacional nos permite entender fenómenos climáticos como los cambios en la cobertura de la nieve, la duración de las estaciones y los patrones migratorios.